golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la ¿Vas a misma, permitirlo verlo también ahí? la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. ¿Con qué nombre entra el Soledad, cariño, yo lo sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Y aparte tiene la... Hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. La misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, Está lloviendo y yo también dije al jefe de que esté atento porque si me corta no espera el administrador, porque yo yo, ahorita él está ahí. la que no Yo estoy en la línea. la que no supe precisamente ahora que tú ya te has ido. Me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Bueno, Por favor, miénteme. Lili, Necesito Ahora, ¿ya me escuchas? sí, claro. Sí. En el celular sí. Pero ya está en la vieja, ya está. En la computadora, está el celular. Ujú. Sí, también ya lo oigo, creo. Ah, perfecto, muy bien. Ok. ¿Entró entonces? Sí,
Lo de, ok. Sí, ok. Ya empezó. Anda, pues, no quiero micrófono. ¿Sí me sigue escuchando, Tador?
Pues era una farmacia de las pequeñas. Yo creo que sí. Licenciado, no se le escucha si nos está hablando a nosotros. ¿Sí me habrán escuchado? Ahorita sí, licenciado, pero antes no. ¿Antes no? Ok, perdón, entonces vuelvo a hacer la introducción. El Grupo Consultas Legales del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la más bienvenida a su ciclo de conferencias denominado El procedimiento penal acusatorio adversarial de su principio a fin, en donde tendremos 4 videoconferencias. La primera será de la etapa inicial impartida por el maestro en Derecho José de Jesús Mariscal Ortiz. La segunda por el videoconferencista y conferencista también Samuel Ernesto Rea Cano con el tema Los métodos alternos de solución a conflicto. La tercera, la etapa intermedia, por el maestro Martín Jiménez Alatorre. Y la cuarta videoconferencia es por la jueza de control y enjuiciamiento, la licenciada Laila Adriana Cholula Villa, quien se encuentra actualmente en el Centro de Justicia para la Mujer. El maestro José de Jesús Mariscal Ortiz, que es nuestro conferencista el día de ahora, les comento, es maestro en Derecho, actualmente es agente del Ministerio Público del Estado de México y todo el uso de la palabra para que nos ilustre acerca de la materia. Un abrazo a él a distancia y un aplauso también a distancia y un abrazo a todos. Cuídense mucho y les doy el uso de la voz al maestro Mariscal Ortiz. Adelante, maestro. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Un honor, la verdad, estar con todos ustedes aquí en este ciclo de conferencias. Y aunque algunos los conozco, otros no he tenido el gusto. Sin embargo, estoy para, como dice Tobar, actualmente laboro como agente del Ministerio Público en la Fiscalía del Estado. Antes de continuar, quisiera saber si me están escuchando para evitar repeticiones. Sí, hasta ahorita sí. Gracias, muchas gracias. Entonces iniciamos pues con este ciclo de conferencias en donde vamos a ver todo el proceso penal desde el inicio hasta el fin. Y en este caso iniciaremos con lo que es la etapa inicial. Como ustedes saben, el procedimiento penal se divide, acusatorio a partir de la reforma del año 2008, se divide en 3 etapas, que son la de investigación, que comprende las fases de investigación inicial, que comienza con la denuncia, o la presentación de la denuncia o querella, o otro requisito equivalente, que en el caso de la ley penal es muy raro que haya otro requisito equivalente, casi por general es denuncia o querella, ¿no? Y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Luego, posteriormente, tenemos la etapa de investigación complementaria, que comprende desde la formulación de imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Entonces vemos que en la etapa inicial son 2 fases, la investigación inicial y la investigación complementaria. Muy bien. Posteriormente tendremos la intermedia, que será ya materia que va a hablar otro compañero, que abarca la preparación del juicio y comprende desde la formulación de la acusación hasta la autoapertura a juicio, la cual es la más corta, ya que se desahoga en una sola etapa. Y por último, tenemos la etapa de juicio, que comprende que se recibe la autoapertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, vamos a empezar con los supuestos de lo que es la etapa inicial, con lo que es la presentación de la denuncia. Como saben, tenemos 2 formas de presentarla, de llevar a cabo la investigación. Una es con detenido y la otra es sin persona detenida. Vamos a analizar ambos supuestos para dar más o menos una idea y llegar al punto de lo que es la imputación.
En la investigación sin detenido, inicia desde que cualquier persona pone una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Su fundamento es el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede ser por denuncia o querella, en caso de que la ley así lo requiera, y en el cual, una vez que se recibe el agente del Ministerio Público con el auxilio de la policía, están obligados a investigar los hechos. Asimismo, en delitos que se persiguen de oficio, la característica es que bastará con que cualquier persona haga la comunicación al agente del Ministerio Público para que investigue los hechos constitutivos de delitos. Es decir, no nomás el supuesto de que la persona acuda directamente a la Fiscalía, sino que también puede realizarla a cualquier persona al momento que ve una conducta delictiva. Así, si el Ministerio Público estima que dentro de la denuncia que le están realizando, como un ejemplo tenemos en el estado de Jalisco, las lesiones en el Código Penal, o los daños en las cosas que son delitos de querella o el robo simple, entonces en dichos casos el Ministerio Público debe de agotar de inmediato a fin de que se resuelvan sus facultades y en ese caso se recabe la querella correspondiente. Y luego veamos, ¿quién tiene el deber entonces de denunciar? ¿Quién tiene la obligación de denunciar? Toda persona. No hay un rasgo, un parámetro, un requerimiento de que sea X persona. Toda persona tiene el deber de denunciar. Toda persona que tenga conocimiento de un delito. Esta es una obligación que nace del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, asimismo, el funcionario público que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la existencia de un delito también está obligado a denunciarlo. Hay una única excepción a la regla en este caso de quién debe denunciar. Esta se encuentra suspendida cuando la persona, al momento de la comisión del delito, tenga el carácter de tutor, los curadores, los pupilos, el cónyuge, la concubina o el concubinario, conviviente con el imputado, los parientes por consanguinidad y algunos por afinidad. Esto quiere decir que no quiere decir que se le esté prohibido. No, pueden denunciarlo, pero ellos no tienen la obligación. La diferencia estriba en que al momento que se le recabe su denuncia, será constar en una acta que se le hizo su conocimiento, que no tiene obligación de denunciar, pero aún así manifiesta que es su deseo. ¿La denuncia de qué manera puede llegarse a la gente del Ministerio Público? Por cualquier medio, siempre y cuando contenga, salvo los casos de denuncia anónima, claro está, el nombre de la persona que denuncia, la narración de los hechos, su domicilio, las circunstancias, quiénes podrían haber sido los testigos que pudieran haber participado, tengan conocimiento del hecho y todo cuanto le consta al denunciante. La denuncia se puede hacer de forma oral, en el cual tanto la autoridad, bien puede ser ministerial o la misma policía, deben de hacerlo por escrito y requiriendo la firma de la persona denunciante. Claro que si el denunciante no pudiera denunciar, pues, lógicamente estampará únicamente la huella. Una vez que la denuncia se presente al agente del Ministerio Público, inicia la investigación inmediatamente. Cuando sea presentada ante la policía, el policía está obligado inmediatamente a hacer esto de conocimiento del agente del Ministerio Público, sin perjuicio de que el policía tiene facultades para que bajo mando y conducción del agente del Ministerio Público realice las diligencias que estime necesarias. Bien, entonces ya sabemos qué es la denuncia o qué persona puede denunciar. Entonces, ¿qué es la querella? La querella... ¿Tienen algún problema con el audio? Creo que una compañera está señalando que no escucha. Yo sí lo escucho, licenciado. Ok, gracias. Entonces va a ser solamente el caso particular. Gracias. La querella entonces presenta es la facultad que tiene una persona de víctima ofendido, la expresión de la voluntad mediante la cual manifiesta expresamente su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios delitos. La querella contiene de igual manera los mismos elementos de lo que es la denuncia. Ahora bien, tenemos una denuncia. Una vez que tenemos una denuncia o una querella, ¿cuál es el tiempo que tiene la gente del Ministerio Público para solicitar la judicialización o resolver el asunto?
Los términos se ciñen a lo que es la prescripción. Y la prescripción, pues, nos señalan los artículos que el Código Penal, que ningún delito puede ser menor la prescripción a 3 años, 3 meses. Es el término mínimo para que un Ministerio Público resuelva un asunto de su conocimiento. Claro que teniendo las reglas generales de la prescripción, que será la mitad más una cuarta parte de esta, podemos hablar inclusive en delitos que, como el homicidio, se van hasta 25 años para que prescriba. Esa es la temporalidad que puede tener la gente del Ministerio Público para continuar con el asunto. Bueno, una vez que se realizó la denuncia, se presenta la denuncia, la gente del Ministerio Público está obligado a investigar, es decir, recabar los medios de prueba que estime necesarios para acreditar la conducta delictiva, y los cuales podrá contar con el auxilio de la policía para hacerse llegar esos medios de convicción, esos medios con los cuales pueda recabar y tener por lo menos de manera indiciaria la existencia de un delito. Pero ¿qué es lo que sucede si el Ministerio Público no encontrara alguna figura delictiva o suficientes argumentos o bastantes como para realizar la petición ante el juez? La ley nos señala que tiene diversas salidas, como son la facultad de abstenerse a investigar, prevista por artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos, que dice que cuando los hechos que han señalados como denuncia o querella no fueron constitutivos de delito, o cuando de los antecedentes y datos suministrados no se permite establecer que se encuentre extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Este ejemplo puede ser un caso de un delito de querella que no se recabó la querella a tiempo. Decisión que toma estar siempre fundada y motivada. Otra manera de concluir el asunto sin judicializar es el archivo temporal, en el cual en la fase inicial el agente del Ministerio Público no encuentra antecedentes suficientes o elementos para establecer una línea de investigación, por lo cual pasa a proceder al archivo temporal. Dicho archivo subsiste hasta tanto no se obtengan más y mejores datos. Y por último, tenemos el no ejercicio de la acción penal. Dice que antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del fiscal, del procurador o del servidor público, podrá decretar el no ejercicio cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso en concreto se actualiza alguna causal de sobreseimiento. Dicha determinación inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos. De igual manera, entonces, ¿cuáles son los supuestos de sobreseimiento? Nos lo señala el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos, los cuales a grosso modo son que el hecho no se cometió, que no constituya delito, que se demuestre claramente la inocencia del imputado, que una vez habiéndose agotado la investigación, no se cuente con el elemento suficiente para formular una acusación, la extinción de la acción penal, la reforma o una ley o reforma que derogue el delito por el cual se sigue el proceso, que el hecho que se trata haya sido materia de un juicio anterior, esta corre al principio non bis in idem, la muerte del imputado, así como los demás que estime la ley. Una última salida que nos da el Código Nacional de Procedimientos es el criterio de oportunidad. Sí, así es, maestro Jorge Antonio Torres, efectivamente, cualquier tipo de policía está obligada. Y en este caso hablamos de la policía investigadora, la policía preventiva e inclusive hasta la policía vial, maestro. El criterio de oportunidad es una salida mediante la cual, bajo ciertas circunstancias y previo análisis del caso, conforme a las disposiciones establecidas y siempre y cuando se haya reparado garantizado la reparación del daño, va a ser una salida alterna donde se abstiene el Ministerio Público de ejercer la acción penal. Este criterio de oportunidad puede ser realizado no inclusive desde la etapa de inicio antes de la formulación de imputación. Se puede ir inclusive hasta antes de la etapa de la autoapertura a juicio. Bien.
Entonces, una vez que el agente del Ministerio Público ya cuenta con datos suficientes en el supuesto de que decide judicializar la carpeta, debe solicitar una forma de conducción del imputado al proceso. La ley nos señala 3 tipos de forma de conducción en su artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos, que son el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. Esto es el primero, una vez que el Ministerio Público sostiene que ya cuenta con elementos suficientes por la denuncia o querella presentada para continuar con la investigación del delito, así como existe una probable responsabilidad de una persona lo cometió, solicitará al juez que cite al imputado. Entonces, el primer punto es el citatorio, como forma de conducción del imputado al proceso. Si el imputado no compareciere a la audiencia inicial, entonces se gira una orden de comparecencia, que es una figura en la cual el juez se auxilia con la policía a efectos de la presentación del imputado, señalando fecha y hora. En dado caso que de cualquier manera con la orden de comparecencia no se le pudiera localizar, o bien que el delito lo estimare por la gravedad del asunto, por el caso urgente que pudiera darse de que la persona se escape, se solicita lo que es la orden de aprehensión. También puede darse bajo el supuesto de que exista necesidad de cautela, precisamente porque el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia con el puro citatorio o con la comparecencia. Entonces el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión y en la cual deberá hacer constar el tipo penal que se atribuye, es decir, una clasificación jurídica, el grado de ejecución, es decir, la forma en que participó la persona, si se ha grado de ejecución, si fue consumado, tentado, la forma de intervención, si fue como coautor, autor material, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Esto sin prejuicio de que posiblemente sea una reclasificación. Una vez solicitada la orden de aprehensión, policía que acude entendimiento, no quiere. Bien, estoy checando, perdón, los mensajes. El correo no quiere hacer su trabajo y la policía pudieron pedir responsabilidad por los... Sí puede haber una responsabilidad en cuanto a lo que comentas por la persona, el policía no quiere recibir la denuncia. Pero tenés que ir más que del Ministerio Público ante los mismos órganos internos de la policía. Y ya podría conocer en su caso la visitaduría. Pues en cuanto a lo que preguntas del archivo del fraude, es que el fraude es muy diverso en cuanto a las penalidades. Tendrías que ver la penalidad en qué rubro se encuentra para poder checarlo de la prescripción. Bien, continuando entonces, ¿qué es lo que debe pedir la gente del Ministerio Público en la orden de aprehensión o de comparecencia? Debe sustentar los registros que obren y poner las razones por las cuales considera que se actualizan las exigencias. La orden de aprehensión se presenta por cualquier medio, puede ser por escrito, de manera oral ante el juez. De cualquier manera oral resolverá la misma audiencia y en el supuesto de que sea de manera por escrito, tiene que ser contestada dentro de las 24 horas. Y la remitirá siempre de manera sigilosa, puede ser un correo electrónico sin ningún problema o de manera personal. Creo que el sonido del micrófono está lo más. Si quiere me apego un poco más o hablo un poco más recio. En cuanto a la pregunta que haces, Oscar Rodríguez, si la persona que denuncia es la ofendida, no creo que en la etapa de juicio se vaya a abstener a declarar. De todos modos ya habrá una declaración de él, pero si lo hace, pues ya no tenemos una acusación directa. Si te refieres a los testigos, todas esas personas tienen la obligación de declarar. Bien. Por último tenemos el desistimiento de la acción penal, el cual puede ser el que la agente del Ministerio Público solicite el desistimiento en cualquier etapa del procedimiento. Y este puede ser hasta antes de dictada
la resolución de segunda instancia, que es, puede pasar la etapa de juicio y antes de que resuelvan la apelación contra la posible sentencia o el Ministerio Público puede hacer el desistimiento. Pero dicho desistimiento se hará únicamente con la autorización de del fiscal, la autorización del fiscal, y el Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el juez de control o ante el tribunal los motivos del desistimiento. Esta resolución es impugnable por la víctima. La orden de aprehensión se cancela una vez que ha sido ejecutada y el elemento de policía puso al imputado a disposición del juez y con dándole el correspondiente aviso a la gente del Ministerio Público. Eso en cuanto a la ejecución. Pero si la policía no pudieran ejecutar la orden, se debe informar a la gente del Ministerio Público para su conocimiento. Sin embargo, aún así es facultad de la gente del Ministerio Público solicitar la cancelación de una orden o la reclasificación de la conducta, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. Misma cancelación que también tiene que llevar el visto bueno del titular de la institución, esto es el fiscal del Estado de Jalisco. La cancelación no impide que continúe con la investigación y que posteriormente va a solicitar un orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la canción deba sobreseer el proceso. Esta determinación de cancelación de orden de aprehensión también puede ser apelada por la víctima o el ofendido. Bien, ya vimos lo que son el procedimiento sin persona detenida. Ahora vamos a ver, en cuanto a la pregunta que hace Marta, el sobreseimiento tiene que estar fundado únicamente en los puntos del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos. Es en las figuras que mencionamos donde se sostiene el sobreseimiento. Ahora vamos al segundo supuesto con persona detenida. Con persona detenida tiene que darse la figura que conocemos como flagrancia. Es lo que da motivo a que la persona sea detenida. ¿Por qué? ¿Pero qué es la flagrancia? La flagrancia es cuando al momento... Mira, en cuanto a lo pregunta el licenciado Sergio, puede ser comparecencia por cita, como dices, pero en cuanto a la denuncia digital vía internet, esa sí se da únicamente en la denuncia anónima de momento. Mayormente, o inclusive por llamada telefónica puede darse la denuncia anónima, pero ya en lo que es la denuncia de comparecencia, se estima necesario tener, en este caso, en fiscalía, la autentificación de la persona que presenta la denuncia para evitar que sean únicamente denuncias al azar, como lo que pasa con el 911. Continuamos con la flagrancia, entonces. La flagrancia se da cuando una persona es detenida bajo 3 supuestos. Al momento de cometer el hecho, inmediatamente después de cometerlo, y es detenida en virtud de ¿qué? A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. O B, cuando la persona sea señalada por la víctima y el ofendido o algún testigo, y cuando tenga aún en su poder instrumentos, objetos o productos que cuenten con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Bien, esos son los supuestos de flagrancia. ¿Quién puede detener a una persona que comete un delito en flagrancia? Cualquier persona, no es necesaria la intervención de la policía. El nuevo código nos da lo que es la figura de la detención ciudadana, en el cual esta persona que realiza la detención, cuando ve a lo que aprecia puede ser una cuestión delictuosa, un delito, inmediatamente informa a la policía para que esos hagan lo propio, llenen los registros levantando su correspondiente constancia. Así, los elementos de policía ellos tienen la obligación, del momento de una figura delictiva, o que se les hace conocimiento que está cometiendo un delito, a realizar inmediatamente la detención. Por lo cual, realizan los correspondientes registros. Aquí entra lo que ya se llama, lo que se conoce como el informe policial homologado, que es cuando en el momento de la ejecución de un delito, los elementos de policía en un formato único nacional realizan el llenado de los registros
en los cuales se asientan todos los datos de inspección de persona, objeto, lugares, declaraciones de testigos, inclusive pueden recabar la denuncia de la persona ofendida. Todos son los registros que va a llenar el agente de la policía que detenga a alguien en el momento de una detención en flagrancia. En la flagrancia, en los delitos que requieran querella, el Ministerio Público tiene una cierta temporalidad. A ver, Ana, ¿cómo procede la denuncia cuando el delito fue cometido por una persona mentalmente enferma? La denuncia procede de igual manera. Ya más bien será si durante la investigación se determina que efectivamente tiene una enfermedad que pueda ser un impedimento para que se le considere, o sea, más bien dicho, una causa o motivo para que se le considere como inimputable. De momento se hace la denuncia y después de la investigación, con los peritajes se va a determinar si la persona puede ser o no imputable, o sea, se le puede atribuir alguna conducta delictiva o no. En los casos que los delitos delito que requiera querella cuando hay flagrancia, el Ministerio Público tiene un tiempo razonable para recabarla, en el cual no rebasará las 12 horas. Si no recaba la flagrancia, puede ser recabada posteriormente, pero se tiene que dejar la persona en libertad. También si la persona que tiene que otorgar, en este caso, poner la querella, si la persona que tiene que poner la querella no se puede trasladar, puede ser a cualquier familiar de él, sin ningún problema. Ahora bien, una vez que la policía pone a disposición de la agente del Ministerio Público a la persona detenida por un delito en flagrancia, el Ministerio Público tiene que examinar las condiciones en las cuales los elementos de la policía realizaron la detención. Es decir, el Ministerio Público es la primera persona que verifica que efectivamente la flagrancia se haya ajustado a los parámetros que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si no fue realizada bajo su observación, bajo dichos parámetros, debe ordenar la inmediata libertad de la persona y aplicar las sanciones correspondientes a los elementos. Bien, aquí vamos a ver otra figura que es la retención. Si por el contrario, el agente del Ministerio Público considera que la detención en flagrancia sí se ajustó a los parámetros de la norma, entonces procede a la retención de la persona. ¿Qué es la retención? La retención está prevista por el artículo 16 constitucional y el cual nos dice que nadie podrá retenérsele más de 48 horas en la comisión de un delito, en este caso con el agente del Ministerio Público. Es decir, una vez que la policía llega con la persona detenida, se la pone en posición del agente del Ministerio Público. El Ministerio Público recibe el servicio y valora la flagrancia. Se considera que se adecuó a los parámetros. Tiene 48 horas para resolver la situación jurídica del imputado. En ese término, ojo, los jueces son muy especiales en ese sentido. Si la persona fue detenida a las 17 horas del día 11, tiene que ingresarlo a las 16 horas con 59 minutos del día 13. Con un solo minuto que pase desde que es detenido, que se levanta la constancia de detención, hasta el momento de que se le entrega al juez, el juez ya con eso tiene motivo suficiente para quitar la ilegalidad de la retención. Y con eso le puede dar la libertad. En cuanto a tu pregunta, Montaño, en cuanto a la inmediatez consiste en el tiempo que tarde, en este caso, los elementos de la policía a llevar a la persona ante la agente del Ministerio Público, ya que la ley nos señala que será de manera inmediata. El problema que tenemos en la inmediatez es que depende de muchas circunstancias. Si es un delito complejo que requiera, con flagrancia, levantar muchas actas, entrevistas, etcétera, todo eso, en este caso, claro que va a tardar más en demorar el servicio. Aquí en Guadalajara la inmediatez no es tanto problema, a menos que, claro, que de la comisión del delito a que lo llevaron con el fiscal, a la fiscalía tarden 24 horas, pues es absurdo. Pero donde sí he visto que se toma mucho en cuenta esa situación de inmediatez, es en este caso en juzgados foráneos.
Pueblos foráneos sí más o menos tienen una delimitación de que si fue en tal parte, si fue en un pueblo a hora y media, tienes hora y media para entregarlo, como ejemplo. Bueno, y por último tenemos el supuesto de caso urgente, que nos habla, el caso urgente procederá en aquellos delitos que se consideren como graves. Y eso el Ministerio Público puede, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos, proceder a ordenar la detención de una persona. Cuando concurran supuestos como que existen datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave. Ahorita vamos a entrar a los delitos graves. La ley dice que se califican como delitos graves los señalados que tengan prisión preventiva oficiosa en el Código de la Legislación Nacional aplicable. También aplica el caso urgente en el supuesto fundado de que el imputado pueda sustraerse o por razón o la hora no pueda ser detenido ante una autoridad judicial. Este caso urgente ocurre más en ciudades fuera de la capital del estado, en serranías alejadas, que es donde pues, se puede proceder de esa manera. Bien, los delitos graves, reitero, en el anterior Código Nacional de Procedimientos había un artículo, si mal no recuerdo, el 342, en el cual nos mencionaba cuáles eran los delitos considerados como graves. Este Código Nacional de Procedimientos ya no lo señala así, únicamente se limita a que serán aquellos que son de prisión preventiva oficiosa. Y entre esos tenemos, lógicamente, supuestos como homicidio, en materia federal, algunos elementos fiscales, la corrupción de menores, todo lo que sea contra la niñez. Y lo único que me llama la atención aquí, que también se puede considerar como grave cualquier delito en el cual se hubiera utilizado un arma, no de uso exclusivo del ejército, sino cualquier objeto que sea considerado como arma. Es decir, si el delito es un simple robo, pero se comete utilizando una navaja o cuchillo, no se considera como grave y requiere prisión oficiosa. Bueno, una vez que establecimos cuáles son los parámetros con detenido o sin detenido, ahora vamos a entrar a lo que es la audiencia inicial. En estos supuestos, aquí la audiencia inicial nos señala el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aquella en la cual se va a informar al imputado o detenido sus derechos, se realizará el mismo control de detención. Si el control de detención se considera legal, se realiza la imputación. Ahorita voy a señalarlo porque ahorita vamos a ir un poco más desglosado. Es únicamente a grosso modo como lo señala la definición que nos hace el Código Nacional de Procedimientos. Se le dará la oportunidad de declarar y se resolverá solicitud sobre vinculación a proceso que pudiera ser el agente del Ministerio Público. Y se define el plazo para el cierre de investigación. Asimismo, se resolverá sobre las cuestiones de medidas cautelares. Esta audiencia, que por lo general es la primera en la cual se realiza ante el juez, las partes esenciales y procedimentales suficientes para que se desahogue son el agente del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el juez. Es decir, ya pueden haber elementos que por lo general están como el encargado de sala o quizás el elemento de policía si es una persona detenida con flagrancia. Pero esta audiencia se puede desahogar sin la víctima o el ofendido. No es necesaria su presencia. Bien, entonces en el supuesto que la persona fue detenida con flagrancia, se procede a lo que es el control de legalidad de la detención. ¿Qué es esto? El juez señala una hora para la audiencia una vez que el imputado le es puesto a disposición. El juez le preguntará al detenido si cuenta con un defensor. En caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor de oficio. Por lo general, ya cuando llegan a estas audiencias, no llegan solos, siempre llegan ya acompañados del defensor de oficio, a menos que haya nombrado alguno particular. Y se le ha de saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como el acceso a los registros. Previo a que el Ministerio Público exponga sus datos, se le pregunta al defensor si tuvo tiempo de imponerse de la carpeta de investigación. Eso es lo que comúnmente realiza el juez. En caso de que el defensor se acabara de nombrar,
Porque suele ocurrir que se nombra el defensor hasta el momento de la audiencia. El defensor público, efectivamente. En caso de que el defensor se nombre uno particular, por lo general sí es común que pidan 1 hora o 45 minutos para imponerse de la carpeta. De lo contrario, casi por lo general el defensor público ya lleva la carpeta estudiada y ya conoce qué manera. Entonces, una vez que se ha hecho de conocer los derechos al imputado, el juez le da la voz al agente del Ministerio Público. Este debe justificar por qué las razones de la detención se justificaron al supuesto de flagrancia. Efectivamente, tiene que justificar si hay una posible conducta delictiva que ameritara la detención de la persona y si el supuesto de flagrancia por el cual fue detenido concuerda con los hechos. Así como los requisitos. Y si el juez la encuentra ajustada a derecho, ratificará el control de detención. Pero si el juez estima que la flagrancia no se realizó conforme el artículo 146 del Código Nacional, puede proceder inmediatamente a decretar la libertad del imputado. Ojo, claro que advirtiéndole que esta decisión no menoscaba las facultades del Ministerio Público para continuar con la investigación, ni asimismo pedir una audiencia de imputación sin persona detenida. Bien. Entonces vamos al supuesto que ratifica la flagrancia, ratifica de legal. O en el caso también de la orden de aprehensión, nos señala que el imputado siempre debe estar a disposición del juez, o sea, no se va toda la libertad mientras estos supuestos. Sí se pueden ofertar medios de, por lo general, en el control de detención, para que el defensor, por lo común más bien en particular, porque el público casi no tiene tiempo de aportar datos de prueba. Pero si en este caso tenemos algunos testigos o algo, sí se pueden ofertar, pero ya sería criterio del juez si lo recibe o resuelve únicamente el control de detención con los elementos que le exige la gente del Ministerio Público. Yo aconsejaría mejor dejarlo por una etapa posterior si lo que se pretende es demostrar que la persona no participó o que hubo algunas irregularidades. Yo aconsejaría mejor más prudente dejarlo para la siguiente etapa, ya la vinculación. Bien, continuamos. Vamos a ver a lo que es entonces la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Una vez que se declaró que el control de detención fue legal, entonces el Ministerio Público va a solicitar la imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es la expresión directa y verbal que le va a hacer la agente del Ministerio Público a la persona detenida, mediante la cual le va a decir que se encuentra la Fiscalía realizando una investigación a su contra, le va a decir por qué delito, le va a señalar cuáles los hechos que se le atribuyen, y le señalará quiénes son las personas que deponen en su contra, así como una clasificación jurídica preliminar. Una vez que se le hace esta imputación, entonces el juez va a decir que una vez que le va a conceder el uso de la voz al imputado por si es su deseo declarar o abstenerse a declarar. Es decir, el imputado ya puede hacer una declaración si es su deseo y previo consenso pues con su abogado defensor particular o público, de si es su deseo emitir una declaración. El hecho de abstenerse no le inculpa de nada. Supongamos pues entonces que es su deseo abstenerse. Entonces, en este caso, el juez señalará, ya que el Ministerio Público ya hizo la imputación, si tiene alguna otra petición. El Ministerio Público, una vez que ya se realizó la imputación, va a solicitar, se le dé la oportunidad para vincular a proceso. La vinculación a proceso es el acto mediante el cual se va a manifestar ante el juzgador la existencia de un delito
los supuestos y los datos de prueba que obran dentro de la carpeta para tener por lo menos de manera indiciaria la existencia del mismo y la probable responsabilidad de la persona que se le está atribuyendo. Pero previo a que el Ministerio Público haga su exposición de hechos, es obligación constitucional del juez preguntarle, conforme al artículo 19 constitucional, si es su deseo acogerse a los términos constitucionales para que resuelva su situación jurídica. ¿Qué son estos? La ley nos señala que él puede ser en ese momento en 72 o en 144 horas. ¿Para qué son estos términos? Son para aquellos casos en los cuales la persona considere que tiene alguna prueba por aportar para hacer su defensa dentro de la imputación. Perdón, dentro de la vinculación, cuando se resuelva la vinculación. En cuanto a la pregunta que hace el licenciado Sergio Rodríguez, ¿considera que es válido legalmente que el orden de aprehensión sea presentado al imputado vía telefónica por el agente investigador? Sí, creo que sea posible, no hay ningún problema. Debo recordar que ahorita estamos ante una revolución, una fecha tecnológica ya, donde por cualquier medio se puede hacer una notificación. Creo que no hay ningún problema en cuanto a validez de la misma. Ya sería cuestión de ver bajo qué circunstancias lo hicieron para determinar si fue debidamente notificado, se ajusta a los parámetros del artículo 88, creo es, 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien. Eso es en cuanto a la imputación a personas detenidas. Es similar el procedimiento de personas en libertad. Como señalamos, el primer supuesto, una denuncia sin detenido. La diferencia estriba pues en que a personas en libertad no hay un control de detención, pero el juez citará a la persona. Ya vimos cuáles son los medios de conducción. Cita a la persona, si la persona no se presenta, ya puede pedir orden de comparecencia y en caso de continuar, de que no se le localice un orden de aprehensión. Pero el procedimiento es el mismo. En el caso de persona citada, se le hace de igual manera la imputación, se le hace conocer el hecho que el agente del Ministerio Público investiga en su contra, se le da la oportunidad de declarar de igual manera, y ya a la persona se le dice si se quiere someter a algún término. En cuanto a lo que pregunta el licenciado Tobar, no existe una situación para multarte. Yo creo que depende de eso más que nada de que, supongamos que te vas a término porque crees que tienes pruebas, pero si no las recabas, no es culpa tuya. O sea, a lo mejor las que tú pensabas que podían ser pruebas realmente no te sirven para el hecho, no tiene razón por juez para multarte. La diferencia sería porque hay controles después de la imputación, en la práctica he visto que se solicitan las pruebas inmediatamente y a lo mejor está en la parte de recabarlas, o si no es función del juez, o si es una autoridad diversa, y que a lo mejor te desistas en un momento dado, pero no hay ningún problema con que te desistas, todo es un tu perjuicio. Ese perjuicio en este caso me ha dicho del imputado, el desistirse de su defensor de una prueba de descargo. Porque suponiendo que se desistiera, porque ya lo he visto en la práctica, el juez pregunta al imputado si está de acuerdo con la decisión que está tomando su defensor. Bien. Entonces, una vez que se hace la imputación, que la persona se abstuvo a declarar o declaró con independencia de, y que la persona, supongamos que si no se acoge a ningún término, en ese momento la gente del Ministerio Público hace la exposición de hechos de la vinculación, y lo cual van a proceder directamente a la vinculación a proceso ya. Pero si toma algún término, lo que va a hacer la gente del Ministerio Público va a hacer una exposición de los hechos por los cuales considera que sí se pueda vincular a proceso al imputado. Esto es, va a señalar cuáles son los datos de convicción que obran dentro de la carpeta de investigación que él tiene hasta ese momento y de los cuales él considera que sí se atribuye alguna probable hecho que se le señala como delito, así como la probabilidad de igual manera que la persona participó en su comisión. Si la persona no se acogió a término, una vez que la gente del Ministerio Público termina de hacer su petición de vinculación, se da el uso de la voz a la defensa. Pero, si la persona sí se acogió a término de 72 o 144 horas, es entonces en dicho momento
cuando una vez que el Ministerio Público termine de exponer sus elementos que cuenta para vincular, culmina la audiencia. ¿Por qué culmina la audiencia? Porque se va a ir al término, el juez va a señalar hora y fecha dentro de las 32 o 144 horas, en el cual continuará la audiencia inicial en su etapa de vinculación. Término que, como manifestamos, puede ser para ofrecer pruebas. Bien, previo a que se retiren de la audiencia, si estamos hablando de que la persona fue detenida por un orden de aprehensión y en virtud de que ya no quiso comparecer a citaciones anteriores, o en el caso de delitos graves que requieran prisión preventiva oficiosa, se procederá a un debate de medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen como fin garantizar la reparación del daño, la comparecencia del imputado y que éste no se sustraiga. Entonces, si estamos hablando de que la persona fue presentada con un orden de aprehensión o por un delito grave, se solicitará la prisión preventiva. Puede ser oficiosa o justificada, dependiendo del tipo de delito, por el término de la dilación constitucional. La dilación es lo que señalamos de las 32 a 144 horas. O bien se puede manifestar que se señale que sea hasta la próxima audiencia. Ahora bien, y si el delito no es de prisión preventiva oficiosa o no meritare una prisión justificada, se pueden señalar medidas cautelares diversas de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos, que por lo general, por lo común van a ser, atendiendo que ya hay una fecha para audiencia cierta, pues claro que no se va a pedir que firme, pues ya tiene que presentarse a la siguiente audiencia. O en su defecto, que no se le acerque la víctima, que no la moleste, o que no se acerque al lugar de los hechos, o prohibirle que salga del estado de Jalisco, o del país en casos de materia federal. Una vez que se dictan las medidas cautelares, se cierra la audiencia inicial en esta etapa. Bien. En la siguiente audiencia, o bien como manifesté, puede ser en la misma audiencia si no quiso acogerse a ningún término constitucional, a ninguna dilación, se resolverá ya lo que es la vinculación a proceso. Ojo, en casos de donde sí se acogieron a la dilación, al término constitucional, la mecánica va a ser que una vez que aperture, que las partes se encuentren presentes. Porque si se dictó una medida cautelar de presentación en caso de prisión no preventiva oficiosa o justificada, y si la persona no se presenta, eso puede dar motivo a un orden de aprehensión. Se señala la audiencia, no se celebra y se dejan a salvo los derechos de fiscalía para pedir el medio de conducción que estime conducente. Por lo común, la orden de aprehensión. Bien, previo a señalar, entonces, pero en caso que sí se presente, o en los casos donde la persona se dejó con prisión justificada, que claro que está ahí el imputado, primero se va a dar la oportunidad de que recaben, de que desahoguen los medios de prueba que hubieran recabado. Muy importante lo que señala aquí Julián García, que nos dice que no se van a incorporar los medios de prueba. Bien, en esta etapa de vinculación, las pruebas que se vayan a ofertar deben de gozar de las mismas características de aquellas que pudieran ser aportadas en juicio, es decir, el procedimiento para su desahogo e incorporación es el mismo que para la etapa de juicio. Si es una documental, debe ajustarse al artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos. Si es una pericial o cualquier otra, pues ya sería llevando al perito, etcétera, o al testigo. Pero sí, es muy importante esto de la incorporación de las pruebas desde esta etapa, porque de ahí depende el valor o la admisión de la misma por el juez y el desahogo, y que puede ser tomado en consideración al momento de resolver. Bien, una vez que se hayan ya desahogado las pruebas, o si no hubo pruebas, entonces en ese momento se le da el uso de la voz a la defensa para que haga su derecho de réplica de todo lo que dijo la gente del Ministerio Público. En la cual el defensor público-privado va a manifestar porque él, a su punto de vista, considera que no hay elementos para que se vincule a proceso, va a señalar quizás nulidades, va a solicitar posibles incidentes, pero siempre va a ser claro haciendo su función de defensor a la defensa del imputado. Una vez que la defensa termina su relación
de por qué considera que no se debe vincular a proceso. En este supuesto, si es, bueno, en este caso al arbitrio del juez, si él considera que con lo que ya escuchó es suficiente para resolver la vinculación a proceso, es decir, con la exposición del Ministerio Público y la réplica que haga el defensor, el juez puede en ese momento ya resolver la situación jurídica, entrar al estudio de lo que se le expuso y resolver. Pero de igual manera, el juez, para que, si él considera prudente que quizás que no le tenga algunos puntos de duda, puede, en este caso, dar el derecho entonces, al Ministerio Público para que haya otra dúplica únicamente de los argumentos que hubiera manifestado la defensa. Y la defensa a su vez va a hacer una contrarréplica. También va a ir los nuevos argumentos que metió la gente del Ministerio Público. Es decir, en la segunda intervención cada uno de ellos no van a meter cuestiones nuevas o que no se hubieran debatido o señalado desde un principio, sino que van a meter únicamente aquellos que fueron materia del debate. Bien, Sergio, en cuanto a la pregunta que me señalas de la agencia de reconocimiento e identificación de un imputado, y mostrar testigos con esto de manera personal. Hay que irnos aquí, en este caso, a los parámetros que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. No recuerdo exactamente el artículo, si es el 232, creo por ahí. En ahí señala el procedimiento para el reconocimiento de personas. Pero si es de manera fotográfica, no hay ningún problema. El problema sería si la persona está detenida. Si quieres hacer un reconocimiento por vía fotográfica y la persona no se encuentra detenida, ahí sí tendrías una materia para invalidar la prueba. Pero si la persona no está detenida y lo haces de manera fotostática, sin ningún problema, no considero que no tiene ningún argumento como para nulificar la prueba. Sí, mira, el problema, el problema con compañero, que las pruebas que no se pueden desahogar en ese término de la dilación constitucional, el juez ya no puede extender el término. Solamente, claro, hasta la única salvedad de los casos de delincuencia. Delincuencia, y no recuerdo cuál otro supuesto donde sí se puede emplear hasta por el doble del tiempo. Pero de ahí en fuera no hay ninguna sola. Si no alcanzaste a recabar la prueba y no se puede desahogar en ese término, se desahoga sin esa prueba. Muchas gracias por nuestro Antonio, por el artículo 277, que es el reconocimiento e identificación de personas. Estaba muy cerquita, 50 artículos menos. Bien. Una vez entonces, si la audiencia de vinculación determina no realizar la imputación, creo que tu pregunta no queda muy clara, porque dices audiencia de vinculación y lo dices que no realizar la imputación. Más bien te referirás si no vincula proceso. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Porque acuérdate que para que haya una vinculación te tuvo que haber una imputación anterior. Bien. Una vez que el juez escucha las partes, entonces ya está en capacidad jurídica de resolver la cuestión planteada. ¿Qué es esto? Si se vincula o no a proceso. Los requisitos para que el juez resuelva bien el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos, que nos señala como requisitos Perdón, licenciado Omar, veo la pregunta. No, yo te comentaba que las medidas cautelares se establecen para esos 3 puntos, que son garantizar un la reparación del daño, asegurar que el imputado no se sustraiga y asimismo la continuidad del proceso, que no se obstaculice. Y en este caso, las medidas cautelares, al momento de resolver con una persona detenida, lógicamente son los dos segundos supuestos que mencioné, que son garantizar la comparecencia del imputado y que el proceso no se obstaculice. Perdón, garantizar la seguridad. Sí, muy cierto. Perdón, sí, muy cierto. Fe de ratas es garantizar la seguridad de la víctima o ofendido. Muchas gracias. Si el juez considera que la prueba no se para vincular, se terminó. En cuanto a la pregunta que hace Valladolid, no, el juez siempre va a respetar el derecho del imputado del término, Siempre va a quedar a derecho de él. O sea, lo que pasa es que el juez, una vez que el imputado dice que quiere irse a un término, el juez da la voz a la gente del Ministerio Público para que haga la exposición de por qué quiere la imputación. Regresándome un poquito. ¿Qué es lo que pasa?
Da este uso de la voz a efecto de que la defensa sepa sobre qué pruebas son sobre las que el Ministerio Público va a fundamentar la solicitud de vinculación a proceso y poder debatirlas. Pero no el juez se puede respetar ese término. Así, si el imputado quiere ese término, el juez siempre respetar el término y nunca va a resolver hasta sin su anuencia. Bien. Continuamos entonces ya con los requisitos para dictar el auto. Gracias a ustedes. El auto de vinculación, que dice el artículo 316. Y nos señala los requisitos de posibilidad que se haya formulado la imputación. Para esta fecha siempre el juez dice, ¿sabes qué? Si tenemos la imputación, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. También ese supuesto ya lo pasamos. Y por último es que de los antecedentes de investigación impuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito. Así como la probabilidad, ojo, es probabilidad de que la persona participó en su comisión. La ley nos dice que esto es cuando existen indicios razonables. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa de vinculación a proceso? La etapa de vinculación a proceso únicamente es un proemio para pasar a la audiencia, a la siguiente etapa, la audiencia de investigación complementaria, etcétera. Pero aquí, hasta este momento no se ocupan datos de prueba suficientes, ya que esto será materia de la etapa de juicio. Es decir, aquí estamos únicamente con indicios razonables que permiten suponer la conducta delictiva y la prueba de participación. Sin embargo, no, como reitero, no deben ser pruebas suficientes o bastantes para poder dictar, porque esa ya será una etapa de la etapa de juicio, parte de la etapa de juicio. Y por último, el requisito nos señala que no se utiliza una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El juez, de manera fundada y motivada, debe de justificar este punto dentro de su resolución. Aunque en lo común únicamente señalan que no se aprecie ninguna causa de extinción o excluyente, pero a menos que la defensa tenga alguna causa que hacer valer a favor de su representado, entonces el juez integra el estudio de esta. De otra manera, pues no sería necesario. Y por último, entonces, si el juez considera que se acreditan todos sus supuestos y sí se vincula a proceso, el juez la dictará por el hecho que fue materia de la imputación, aunque puede otorgar una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público. Es decir, los hechos no cambian. Un ejemplo de esto sería cuando llevamos un control de detención, una vinculación a proceso por un delito que sea tentativo de homicidio, pero el juzgador considera que a su criterio no se da el supuesto de homicidio, lo puede variar por unas lesiones calificadas o tentativa de lesiones, ya como él considere. Este es un ejemplo cómo el juez puede variar. No varió los hechos, varió la clasificación jurídica. También otro ejemplo sería en un caso de un robo, donde el Ministerio Público considere que la calificativa es la 11 por la violencia sobre la persona, pero que el juez considere que no, a su dicho debe ser únicamente la 1, ya que quizás la posible arma para ejercer la violencia nunca se utilizó. Es un ejemplo donde puede el juez. No va a variar los hechos, varía únicamente la clasificación que hizo la gente del Ministerio Público. Entonces, ya el juez resolverá dictando un auto de vinculación a proceso, si así lo consideró, el cual contendrá los datos del imputado, los fundamentos por los cuales estima que se encuentran satisfechos los requisitos, el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del hecho, y los efectos del auto de vinculación a proceso es establecer el hecho o los hechos por los que se continuará con el proceso, o que podrían determinar las formas anticipadas, de determinación del proceso, la apertura, juicio y el sobreseimiento. Es decir, como vimos, bueno, aunque no sea materia de esta reunión, pero sí hay formas anticipadas de determinación de... Lo vamos a ver ahorita de manera rápida. Una vez que se determina el hecho por el que se continuará el proceso en el auto de vinculación a proceso, ya se puede acceder a lo que es una suspensión condicional del proceso, que es una salida alterna. Se puede proceder también a quizá hay un acuerdo reparatorio, si así lo estima la defensa o el imputado o la víctima quiere sostenerse tras el mismo, o inclusive hasta la apertura de un juicio abreviado o procedimiento abreviado. Bien. ¿Qué es lo que pasa si el juez dicta un auto de no vinculación a proceso? En este caso, si el juez considera que de toda la exposición que hizo la gente del Ministerio Público o considera fundados los argumentos que hubiera expresado la defensa, puede dictar el auto de no vinculación en el cual
En el caso de persona detenida, decretará la inmediata libertad y revocará cualquier providencia precautoria o medida cautelar que se hubiera dictado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe la investigación y recabe más y mejores datos de prueba, con los cuales puede formular una imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Es decir, que el juez hubiera encontrado motivo para sobreseer el asunto. El juez decretará entonces el sobreseimiento por la no vinculación. En este supuesto de la no vinculación, este puede ser materia de apelación por el agente del Ministerio Público. Asimismo, también la variación de la clasificación jurídica que mencioné momentos antes, si el juez vincula por una clasificación jurídica distinta a la MP y yo considero que me robo agravios, también puede ser materia de apelación por el agente del Ministerio Público. Una vez que se ha resuelto sobre la vinculación a proceso, en el supuesto que sí se haya vinculado, entonces en este caso se dará el uso de la voz a las partes para establecer las medidas cautelares a las cuales se va a sujetar, así como, en este caso, el plazo para investigación complementaria. Como vimos al principio de la presente exposición, la fase inicial se compone de dos fases, ¿no? La de investigación, que termina con la imputación, y de la imputación hasta antes del dictado de autoapertura a juicio. Perdón, antes de la intermedia. El plazo para la investigación complementaria es aquel en el que las partes vienen entre acuerdo del Ministerio Público y Defensa, o bien a petición de uno de estos, con el otro puede hacer las excepciones que estime procedentes. Va a recabar los datos de prueba suficientes para sustentar una posible acusación en un momento, si el Ministerio Público estima que hubo un delito. A su vez, la defensa también este plazo le sirve para poder allegarse de medios de convicción para pelear en la audiencia de juicio. Bien, en lo que me decías anteriormente, Antonio Herrera, debo recordarte que en esta etapa estamos únicamente hablando de datos de prueba. Ya la intermedia y en el juicio abreviado son medios de prueba, medios de convicción. Y en la etapa de juicio ya se convierten en prueba. El plazo para investigación complementaria nos señala el artículo 321, que no debe ser de menor de 2 ni mayor a 6 meses. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo como defensa estimo que aún tengo más y mejores elementos para recabar? Sin ningún problema solicito la ampliación del plazo de investigación. Pero ese derecho es únicamente de la defensa. El Ministerio Público no puede pedir más allá de los 6 meses. A menos que en un ejercicio de equidad procesal e igualdad, la víctima estima que si hubiera más casos, por excepción el juez podría ordenarlo. Pero tiene que ser debidamente fundado y motivado y no es seguro que se lo otorgue el juez. Reitero que la ampliación es únicamente a favor de la defensa del imputado. Una vez concluido el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene la obligación de decretar cerrada la investigación. Y si él no la hiciere, la defensa puede solicitar al juez que obligue a la gente del Ministerio Público a hacer el cierre de investigación. Sí, ahorita lo hago un momento, Julián. Una vez que el Ministerio Público decreta el cierre de investigación, conforme al artículo 324 puede proceder de 3 maneras. Una, solicitando un sobreseimiento total o parcial de la causa. Un ejemplo de este sobreseimiento sería en el supuesto de que tenemos varios imputados, tenemos 3 imputados, o sea, 3 vinculados a proceso. De esos 3, resulta que a la hora que llevo la investigación complementaria, nomás obtengo datos de 2 y obtengo un dato por ahí en contrario de uno de ellos, que él no participó. Entonces, en ese supuesto yo puedo pedir el sobreseimiento por lo que ve a la persona que no resultó responsable, pero puedo acusar a las otras 2. Es un sobreseimiento parcial. O bien puede ser un sobreseimiento total, el cual en lo personal no lo he visto hasta ahorita un sobreseimiento total, es muy raro. A menos que de veras se demuestre que la persona no fue o que estaba en el extranjero, pero de otro modo no. Puede solicitar la suspensión del proceso o puede formular acusación. Creo que está con G. Bien, eso sería entonces
una vez, con esto concluiría lo que es la etapa inicial dentro del sistema penal acusatorio. En cuanto a los comentarios que hacen, me señalan cuál es la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la justificada. La oficiosa son todos los delitos graves que señala la ley, es donde procede la prisión preventiva oficiosa. El artículo 27 del Código Penal, el 107 del Código Nacional de Procedimientos y el 19 constitucional nos señalan cuáles serán los casos de prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, ahí el juez ni siquiera tiene necesidad de requerir a las partes para que entren a debate de medidas. Los casos más comunes, el homicidio, la violación, por así mencionar algunos. El uso de armas también es prisión preventiva. Y ya cada uno de los códigos que señala leyes, señalan cuáles son los supuestos para la prisión preventiva oficiosa. Y la prisión preventiva justificada es en aquellos casos en los cuales se pretenda que el imputado quiera sustraerse de la acción de la justicia. Puede ser porque no tenga un arraigo en el lugar de los hechos, suponiendo que la persona que cometió el delito en flagrancia vive en Colima, o no tiene un arraigo dentro del estado de Jalisco ni dentro del distrito judicial donde se está llevando a cabo, entonces solamente en ese supuesto pues la persona se va a quedar con una prisión preventiva justificada. Otro ejemplo, como manifesté, suponiendo que una vez que se pasó la etapa de imputación, que el imputado se fue a término y no comparece a la siguiente audiencia, se gira la orden, se pide la orden de aprehensión y ya que se le ejecuta, ese es motivo para pedir de nueva cuenta una prisión preventiva justificada, ya que el imputado está demostrando que no es su deseo sujetarse en este caso a las temporalidades que designe el juez. Es el segundo supuesto. Y de igual manera, a que se puede pedir una prisión preventiva justificada en los casos, en lo particular de uno, por ejemplo, donde se tema por la seguridad de la víctima, tal como comentamos del artículo 153, en el cual, a grosso modo lo comento, era un robo a una persona de la tercera edad. El detenido era muy agresivo y pues se dejó con prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de la víctima, que era una señora de la tercera edad y que vivía sola. Bien, lo que pregunta Gloria Guzmán, la verdad, hasta ahorita no lo he visto en algún proceso, pero quizás realmente lo vería en un caso humanitario donde el imputado, quizás por la edad o por algún otro caso, ya no pudiera comparecer. Pero como ves, tiene que tener la autorización del fiscal. A ver, son 3 artículos. Sí, así es, correcto. Son esos 3 artículos que señalan la prisión preventiva oficiosa, licenciado. En cuanto a lo señalas también, efectivamente, o sea, para proceder a la ampliación de la investigación complementaria, que puede ser de los 6 meses, no, estoy de acuerdo que no basta con la manifestación únicamente del abogado, ya que también debe de ser todo lo que realice el abogado, si se desiste o sea, todo lo que pueda hacer en perjuicio del imputado, siempre el juez le va a preguntar si es su deseo continuar. ¿Por qué? Quizás en el caso de la ampliación de la investigación complementaria por más de 6 meses, si bien es cierto el abogado puede hacerlo para que recabar más y mejores medios de prueba, sin embargo, el imputado puede estar en la opción de decir que no sea su deseo que se vaya a esa temporalidad en virtud de que la misma alargaría más su proceso. Bien, licenciado Tobar, en cuanto a la figura de vinculación a proceso, si debe desaparecer, la verdad sí la vería algo complicado. Entiendo que la figura de vinculación a proceso tiene sus raíces un poco en lo que era el anterior auto de vinculación a proceso, la legislación previa a la reforma. Sin embargo, sí lo veo complicado en virtud de que se verían aunque sería más rápido el proceso, se verían también la necesidad de desahogar quizás un juicio cuando no hay elementos para tal. Omar, en cuanto a la pregunta que me haces, no es tanto que sea cuestión de órdenes del fiscal,
sino que siempre se agota el tiempo por lo común, en lo máximo posible poder recabar los más y mejores medios de prueba. Ahora bien, en cuanto a delitos que no sean de prisión oficiosa, aún así, aunque no sean de prisión oficiosa, yo he visto que los compañeros justificando pues la necesidad de retener a la persona, así lo consignan. En la práctica lo he visto, Omar. Bien, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo. A la orden, estamos para servirles. Espero les haya servido todo esto un poco. Y no haberlos quizás hecho más bolas. Ok, no, gracias a ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues bueno, maestro José Jesús Mariscal Ortiz, le damos muchas las gracias por su tiempo, por las experiencias y el conocimiento que nos transmite. Usted sabe que es parte medular de nuestro grupo Consultas Legales del Estado de Jalisco, en donde siempre tendrá las puertas abiertas para este y cualquier otro tipo de eventos. Yo en lo personal me siento muy agradecido de haber sido su alumno en la maestría y sé de la capacidad que al respecto usted tiene para la materia y en general lo que es la característica de ser abogado. Un abrazo a distancia para usted, también para todos los compañeros. Le reitero, el grupo Consultas Legales del Estado de Jalisco les da las gracias. También le damos las gracias a los compañeros que vienen de Tribunal de Prácticas, de Conferencias Jurídicas y de algunos otros grupos como lo que es el que lidera el maestro Samuel Ernesto Rea Cano, que ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero sean bienvenidos a este tipo de conferencias. Le reitero, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, que estén muy bien y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Les pido por favor que no se vayan, compañeros. Vamos a hablar del tema, ya hablando de lo que es directamente el grupo. Por ahí hace días interpusimos una petición al presidente del Supremo Tribunal de Justicia para lo que es la implementación de los juicios a través de los medios electrónicos y no hemos tenido respuesta. Andamos viendo la posibilidad de plantear un juicio político o interponer algún tipo de recursos, pero básicamente estamos encaminándonos por el juicio político para ver si nos hace caso. Cualquiera de ustedes que quiera apoyarnos, externenlo ahí en el grupo, y para apoyarnos como grupo y como grupos, ojalá todos tengan la intención, pues, de alguna manera u otra colaborar o hacernos alguna otra propuesta, pero básicamente vamos sobre de eso, porque como lo repito, ya hicimos una petición y no nos han contestado nada. Esperamos ahí ver sus manifestaciones en el grupo. Ya saben, su servidor, soy el licenciado Antonio Tobar Flores y estoy para servirles en este y en cualquier otro tema y básicamente pues, más encaminado a la materia penal. Cuídense mucho y esperamos en el grupo sus comentarios, por favor, al respecto. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches. Saludos y buenas noches a todos. Buenas Bye. Gracias, bye. Gracias, licenciado Tobar. Gracias a todos los integrantes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias y muy buenas noches a todos.